¿Ya está grabándose? ¿Ya? Muy bien. Abramos la palabra. Pongámonos en pie, por favor. Después estaremos sentados un buen tiempo. Hebreos capítulo 11. ¿Se recuerdan de qué trata Hebreos 11? Por no decir todo el libro de Hebreos. De la fe. Todo el libro de Hebreos. Es un llamado de Dios a la fe. A vivir por fe. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en otra carta a los Corintios? Sí, fe. Por fe vivimos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Andamos, vivimos, hacemos, trabajamos, no por lo que vemos, Sino por lo que creemos. sino por lo que creemos. Así que, hermanos, pedimos al Espíritu Santo que ahora abra como alivia allá en Macedonia, Filipos. Abrió el Espíritu, su corazón y su entendimiento. Así, Señor, tu Espíritu habla en nuestras vidas. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Y que tu Espíritu Santo, que es un Espíritu de guía, de poder, de amor, de fe, produzca esta clase de fe en nuestros corazones. Una fe viva. Te pido una fe poderosa, una fe firme, una fe inquebrantable. En el nombre de Cristo, guíanos a alcanzar eso. Guíanos. En el nombre de Cristo, para su gloria. Amén. Es pues la fe. Hebreos 11:1. Después la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. de lo que no se ve. Por la fe Abel, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Escuche, ofreció un sacrificio más excelente que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc, ¿qué dice? Traspuesto. Fue traspuesto, arrebatado, para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué dice? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Podemos sentarnos.
y luego continuaremos viendo testimonios de hombres y mujeres como nosotros, que por la fe, ¿qué dice? Alcanzaron promesas, que por la fe conquistaron reinos, que por la fe una mujer estéril recibió fuerza para concebir de un hombre Ya casi muerto. Que siguió creyendo a pesar de las circunstancias, que Dios era poderoso. Escuche, poderoso. Y yo le voy a agregar, todopoderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de cómo poder llegar a ese nivel de fe. Fíjese bien, cómo poder desarrollar, cultivar ese don, ese fruto de la fe. ¿Por qué es tan importante? Porque sin fe, Es imposible. lo hemos leído, es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios sin fe. Santiago, por su parte, dijo que si hemos de pedir algo, pidamos con fe, porque el que duda no piense que ha de recibir cosa alguna del Señor. No lo recibirá. Es por demás orar y orar y orar y vigilar y ayunar sin fe. Es por demás. Totalmente inútil. ¿Está claro, hermano? Amén. Para mí está más que claro. Es tan importante la fe. Es tan importante que en un momento el Señor Jesucristo, y le voy a dar la cita, búsquenla por favor, Mateo 23, 23. Apréndanselo por favor, fácil de aprender. ¿Qué dije? Mateo 23. Cristo está hablando a los fariseos y les está tildando de hipócritas por 1000 cosas. 1000 cosas. Hipócritas, sepulcro blanqueados, hijo del infierno, les dijo. Hermano, que guardan, que pretenden cumplir toda la ley, que diezman, lamentan, el eneldo, Y el comino, hortalizas. es lo más chiquito. Pero se han olvidado de lo más importante de la ley. ¿Y a qué se refiere Cristo allí? Lo más importante de la ley. 3 cosas mencionó. ¿Qué dijo? La justicia, la misericordia y la fe. Lo más, escuchen a Cristo, lo más importante de la ley. De 650 y tantos mandamientos habidos y por haber en la ley, ellos se jactaban de cumplirlos todos. Cristo destacó 3 de los más importantes: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Se acuerdan que también Pablo destacó la fe cuando allá en Corintios 13:13? Primera. Sí, en Primera de Corintios 13:13. Después que Pablo, escuchen esto que le voy a decir,
Después que Pablo destaca los dones del Espíritu, dones de sanidad, dones de milagros, dones de profecía, dones de sabiduría y dones, hermano, termina diciendo, y ahora permanece el fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor es el amor. Cristo menciona tres, lo más importante de la ley. El apóstol Pablo está mencionando tres. Escuche, vea cuál es el que se encuentra en ambas listas. La fe. Es la fe. Así que, hermanos míos, la fe es de verdad. Tengo base para decir que el tema que hoy vamos a tratar es de verdad el tema de los más importantes que usted haya oído jamás. Por supuesto que vamos a ver diversos temas relacionados con la fe. Lo primero es que entendamos que es un don de Dios. Porque por gracia soy salvo, dijo el apóstol Pablo, por medio de la fe. Y esto, dijo, no de vosotros, pues es don de Dios. Significa esto que es un regalo. De verdad. Uno puede pedir, va. Ya vamos a ver qué hacer. Como dije hace unos minutos, cómo desarrollar y cómo llegar a ser, a tener una fe tan inquebrantable, una fe firme, una fe poderosa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si esto es un don de Dios que le agrada a Dios, estoy convencido y decidido a que esa fe, más preciosa que el oro, tiene que ir siendo perfeccionada en su vida, edificada en su vida, fortalecida en su vida. Vean las tres palabras que he usado. Perfeccionada. Hemos hablado de un texto lema durante todo este año, desde el principio. Cuando Judas en su carta, versículo 20, dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Amén. Vea cómo le hablan los apóstoles. Santísima fe. Edifíquense. Edifiquen esa fe. Pedro dijo, más preciosa que el oro. Por supuesto, en Hebreos 11 tenemos testimonio de hombres y mujeres. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo lograron? Es un don, es un regalo. Es de los más grandes regalos de Dios. Él dio a su Hijo, dio a su Espíritu, dio su palabra y nos ha dado a nosotros
el don, el regalo de la fe. Repito por segunda vez, es tan importante que Cristo lo destaca en Mateo 23:23. Pablo lo destaca dentro de los mayores, la fe y la esperanza y el amor. Y usted entonces se da cuenta que esta fe, que es un regalo de Dios, por medio de la cual somos salvos. Amén. Por medio de la fe. En mi opinión, hermano, de verdad, somos privilegiados, somos ricos, tenemos lo más grande, el más grande tesoro, la más grande bendición que Dios le puede dar a un hombre, a una mujer, a una familia, a una nación. Es la fe. Pero si es un regalo de Dios, tenemos que cuidarlo. Yo no quiero ser mejor que ahorita caiga en seco un rayo aquí y me parta en dos. Mejor que también a usted. Si vamos a renunciar un día a la fe por el amor de Cristo, renunciar a la fe, dejar de creer en Cristo, es camino al infierno, hermanos míos. Hablemos aquí la verdad. El que no cree es condenado. Aquí se trata, hermanos, de cultivar y desarrollar una fe genuina, dije anoche al grupo. Una fe sincera. Una fe pura y verdadera. No queremos ser de aquellos que retroceden. No queremos ser o formar parte de la categoría de los apóstatas, que un día creen y al siguiente día ya no creen. ¿Qué es eso? Que ahora soy cristiano y mañana soy saibaba, o mormón, o testigo de Jehová. ¿Qué es eso de dejar a Cristo? Hermanos amados, por si acaso a alguien se le ha olvidado, el mismo apóstol Pablo dijo: el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Sí, hermano, así de plano es. No queremos tampoco tener aquella clase de fe de los tibios, que no son nada a los ojos de Dios. No queremos ser tampoco de aquellos que tienen la fe como los demonios tienen fe. Si los demonios creen, hermano, y tiemblan. Y algunos de esos demonios se arrodillaron delante de Cristo y le rogaron: no nos expulses. El apóstol Santiago dijo: tú dices que crees, también los demonios creen. Y no queremos tener la fe tampoco de los hipócritas. Porque esa fe no agrada a Dios. La fe de los que del diente al labio invocan a Cristo. Profesan fe, dijo el apóstol Pablo, pero con sus hechos lo niegan. No, hermano. Estamos hablando y vamos a aprender lo que es la verdadera fe. Ayer hice a los hermanos de España una pregunta al mediodía. Comencé a tratar con ellos este tema. Y les dije:
¿No es cierto que a veces nos debilitamos en la fe? ¿No a veces pasamos por momentos de duda, de incredulidad? Como que a veces la fe se nos cayó. Me alegré mucho cuando se acuerdan de mí. Él dijo, yo puedo decirle, jamás me ha faltado la fe. Amén. De aquel muchacho. Nunca me ha faltado la fe. Y le dije, ya somos dos. Ya somos 3. Amén. 4, 5. ¿Y otros por ahí? Todos. La fe sin obras es muerta. Ya vamos a llegar a eso, hermanos. No queremos ser en sexto lugar de aquellos que dicen fe, pero sin obra. La fe sin obras es muerta. Pero, al contrario, la fe se perfecciona por las obras. ¿De quién se dijo eso? De Abraham. Es correcto. Abraham creyó a Dios, pero obró en consecuencia. ¿Está claro entonces, hermano, que Amén. la fe? Aún usted se debe de recordar cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, mira Juan, mira Mariano, Satanás te ha pedido y te va a zarandear. 3 veces te ha pedido para zarandearte. Pero escuchen lo que dijo Cristo. Mas yo he rogado por ti. ¿Qué? Que no te falte. Que tu fe no te falte. Aunque dudó, tuvo temor, negó a Cristo. Y en algún momento quiso renunciar a todo y decir, vámonos de regreso a la pesca. Aquí todo se terminó. Sin embargo, vio a Cristo de nuevo. Puso su mirada de nuevo en Cristo, el autor y consumador de la fe. Vamos a hablar ahora de cómo mantenernos en la fe, para que esa fe, en lugar de menguar, Vaya creciendo. crezca. En lugar, hermanos, de debilitarnos, aprendamos a ser como Abraham. No dudó, no cayó dentro de aquel espíritu de incredulidad, a pesar de que ya era un anciano, con un cuerpo de anciano, casi muerto, impotente. Pero no dudó. Tampoco Sara. Aquí hay haciendo carmencita, quitémosla. Esa es una de esas. Por si alguien quisiera, hermano, carmencitas, quisiera, puede pasar. Aquí hay otro asiento Aquí también. hay otro. 3 ahí. Aquí y aquí, Carlos, por favor. Adelante. Estamos desarrollando el tema de la fe. Ya dijimos, un don de Dios. Es un regalo. Y este mensaje tiene como propósito no solo que entendamos que es un regalo de Dios,
sino que cuidarlo, cultivarlo, porque si es fruto del Espíritu, es su deber, es su responsabilidad y la mía desarrollarlo, que crezca. Así como está escrito, que crezcamos en gracia, en sabiduría, que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Está dicho que crezcamos en la estatura del varón perfecto. También, hermanos, debemos entender que debemos crecer en fe. Ya vamos a ver cómo nutrirnos en la fe. Dentro de las armaduras del cristiano, ¿se recuerdan las armas espirituales que Dios nos ha dado? Amén. Está el escudo de la fe, al igual que está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Trajeron la espada? Amén. Dios nos ha dado todo. Escuchen esto. Dios nos ha dado todo. Pobre de aquellos, ay de aquellos que renuncian a la fe. El Señor les decía, hombres de poca fe. Ya vamos a ver de esto. Ya vamos a hablar precisamente de eso. Es un don de Dios. Es nuestro deber cuidar ese. Hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Por supuesto que todos aquí somos creyentes, tenemos fe en Cristo. Pero hermanos, yo estoy persuadido de que además del fruto de la fe, para creer en Jesucristo, es necesario nutrirnos más en ese don de la fe. Tan importante es que Cristo llegó a decir que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿qué dijo que podríamos hacer? Mover montañas. ¿Saben lo que dijo? No solo harán esto de la higuera, como que era cosa, no solo van a hacer esto. Si tuvieran fe, como un grano de mostaza, podrían mover montañas. Y hay algo más. Nada les será imposible. Nada les será imposible. Eso sí dijo, en el contexto que lo habló. Este género, esos demonios, esa oposición, esos ataques diabólicos contra nuestra vida, contra nuestra casa, contra nuestra fe, hermano, necesitan, dijo Cristo, oración y ayuno. Sí, amén. Escuchen, oración y ayuno. ¿Cómo cultivar la fe? Ya vamos a llegar a eso. Y si usted observa, una de las más repetidas reprensiones que Cristo hablaba, es increíble las veces que Cristo le dijo a aquellos hombres, hombres de poca fe. Cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿por qué dudaste? Los veía atemorizados. ¿Por qué están amedrentados? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está tu fe? Hasta llegó al extremo de decirles, generación de incrédulos y perversos. ¿Hasta cuándo tengo que seguir soportándolos?
¿Qué tal eso? ¿Hasta cuándo, pues? Después de haber oído tanto, después de haber leído tanto, porque siguen incrédulos. Hermano, Él lo reconoció. ¿Y por qué nosotros no hemos podido? ¿Qué le dijo Cristo? Por vuestra poca fe. Y si usted hubiera estado allí tratando de echar fuera aquel demonio, aquel muchacho endemoniado, ¿qué hubiera pasado? Nos saca corriendo. ¿Qué nos hubiera dicho el Señor? Lo más probable es que nos hubiera dicho lo mismo. Pero ellos tenían fe, como usted y yo. Hemos orado, ellos oraban, ellos a saber qué trataron de hacer, pero no pudieron. ¿Por qué? Jesús les dijo, porque no tienen la fe, ese nivel de fe necesaria para echar fuera a ese diablo. Amén. Y esto a mí me muestra claramente, hermano. Gloria a Dios, repito, por la fe que ya tenemos. Pero estoy persuadido, lo digo por segunda o tercera vez, que hay otro nivel de fe. Amén. Al que Cristo nos quiere llevar. Nos quiere llevar. Se necesitaba la vida y la oración. Ahí estamos a ver qué debemos hacer. Pero usted, por el amor de Jesucristo, tiene que hacer algo. De lo contrario, hermanos míos, a veces los cristianos, en lugar de ir de fe en fe, de poder en poder, hemos ido de debilidad en debilidad, de derrota en derrota, de desánimo en desánimo. Ay, Dios mío. No. Renunciemos a eso. ¿Cuántos renuncian a esa clase de Amén. fe, hermano, tan tibia, tan inútil? Tenemos que hacer algo al respecto. Yo dije al principio que este mensaje sea de los más importantes que usted haya oído en su vida. Pero no porque sea muy bíblico, porque sea muy fuerte, sino que porque lo motive a hacer algo por el amor de Cristo. Si no, de nada nos sirve venir este domingo a la casa del Señor. Si vamos a seguir iguales. Ay, ¿de qué se trata entonces esto? Jugar. O como aquellos que van a una hora por ahí nomás, aquí cerca. Una hora, ya estuvo, ya cumplí. No, hermano. Hágate el domingo. No, hermano, no. Tenemos que hacer algo. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Amén. Escuche el peligro. Una vez que el diablo le arrebate la fe, además de que es imposible agradar a Dios, además de que no va a recibir nada de Dios más que misericordia, por supuesto. Sin fe, el diablo destruye a cualquiera. Tal vez no logre condenar, pero si baja el escudo de la fe, ¿para qué servía, decía Pablo, el escudo de la fe? Para apagar los dardos de fuego. de fuego, y sin el escudo de la fe. No, sin el escudo de la fe, el diablo puede destruir a cualquiera, como destruyó a Judas, que literalmente dice las Escrituras que Judas
llegó a perder la fe en Cristo y el diablo entró en él. Y lo traicionó, lo vendió y por supuesto perdió la fe, perdió el apostolado, perdió la salvación. Sí, tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos. Ya vamos, ahora vamos a entrar. ¿Qué hacer? Lo primero que debemos hacer es saber mantener nuestra mirada en Cristo, Amén. a pesar de las circunstancias. Hebreos capítulo 12, lea por favor 12. Después de decir de todos aquellos, Hebreos capítulo 12, versículo 14, ¿qué dice? No, perdón, 2, 2. Puestos los ojos el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor, consumador. ¿Lo encontraron? Hebreos 12. No dice así. 12, 2. Ah, perdón. Es 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. ¿Qué hicieron aquellos hombres, hermanos, como Abraham? Ya dije que a pesar de las circunstancias, él sabía, él había oído a Dios. Dios le había prometido un hijo. Y a pesar de que él ya estaba viejo, literalmente así dice las Escrituras, Muerto. a pesar de que la mujercita, la Sarita, Se puso a reír. ya también estaba muy entrada en años, y además una matriz estéril, no dudó, no permitió que el espíritu de incredulidad le hiciera perder la fe. Seguía teniendo la fe. Seguía recordando la promesa de Dios. Tenía puesta su mirada en el galardón, en la promesa. El sacrificio de Isaac fue un acto de fe. Imagínense, ofreciendo al hijo que le había costado tantos años. Qué feo. ¡Qué fe! Y si nosotros hemos de tener, repito, una fe poderosa, ese es el llamado que yo tengo para mi vida. Y usted también para la suya. Amén. Puesto los ojos en Cristo. Segundo lugar, recordando que la fe viene, la fe se nace, la fe se reproduce, se desarrolla por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Está claro, hermano? Amén.
La fe viene por el oír. Así que, hermano, queremos nutrirnos en la fe, que la fe crezca. Por supuesto que sí. Nuestra fe tiene que ser, hermano, podría ser pequeñita como un granito de mostaza. Pero recuerda la parábola de Cristo sobre el grano de mostaza. No se quedó así de pequeñita. No se quedó enana. Esa semillita, pequeñita, en buena tierra, bien regadita, bien abonadita, bien podadita. ¿Qué dijo Cristo? Puede llegar a ser, llegará a ser una planta, un arbusto, un árbol de mostaza. Repito esto, la fe pudo haber comenzado en nosotros o puede estar ahorita en un nivel tan pequeño, tan débil, pero no debe quedarse así. ¿Está claro, hermano? Amén. Usted tiene que hacer algo. ¿Qué debemos hacer? Ya dije lo primero, puesto los ojos en Jesús, en Cristo. Si Él es el autor de la fe, ¿qué hemos de decirle? Dame fe, dame fe. Aquellos discípulos le preguntaron y le dijeron, aumentando la fe, ¿se acuerdan? Aumentando la fe. También el papá del endemoniado. Creo, le dijo, ayuda a mi incredulidad. Tenemos que pedirle a Cristo, hermano. Aumentame la fe. Pídaselo. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por la fe que ya me diste. Pero sé que hay un don de Dios, el don de la fe, en la misma categoría de los dones de sanidades y dones de hacer milagros y dones de profecía y diversos géneros de lenguas y dones de sabiduría y de conocimiento. Ahí está el don de la fe, don del Espíritu, regalo del Espíritu. Él reparte a cada uno, dice la Escritura, como Él quiere. Pero Cristo le dijo a mucha gente, conforme tu fe Se ha hecho. recibe. Como creíste, recibe. Reprendió a muchos por su poca fe, pero alabó a otros, como al centurión que le dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué le dijo a una mujer cuya hija estaba endemoniada? ¿Se acuerdan aquella mujer que le dijo? Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Dame aunque sea una migajita. Pero le pidió. ¿Y qué dijo Cristo? Conforme a tu fe. Mujer, por esa palabra que has dicho, por esa palabra que estás hablando, ve, tu hija ha sido libertada ahorita mismo. Dios se fija en la fe y oye también sus palabras y la mía. La que tocó el borde. Hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Por tu fe has sido visto. Y siguió el Bartimeo siguiendo a Cristo. Es con su fe, hermano. Es con su fe que recibimos todo o no recibimos nada. Amén. Tenemos nosotros que esforzarnos.
El Señor oye, el Señor ve. Y el Señor ha prometido suplir nuestra necesidad. Y esta es la principal necesidad espiritual que yo siento, hermano, en mi alma y en la suya. No podemos seguir iguales. ¿Está claro, hermano? Amén. Hermana, ¿está claro? Amén. Tenemos que esforzarnos. ¿Qué más decía Sara, la mujer estéril? Que siendo ya anciana, casi de, creo, por lo menos 75, 90 años aproximadamente, ya no podía concebir, había pasado la edad para concebir. Dice que recibió fuerza, creyendo que ¿qué? ¿Quién se recuerda lo que dijo Sara? Que lo que había prometido Dios lo iba a cumplir. En otras palabras, creyendo que era fiel quien se lo había prometido. Él no cambia. Mira esto. Abraham había dicho, creyendo que él era poderoso para hacer lo que había prometido. Sara dijo, es fiel para hacerlo. Que cómo lo va a hacer, no sabemos. Que cuándo, a saber. Que está casi muerto, le decía el marido. Y que yo, él es fiel para hacerlo. Pero hizo algo por último. Abraham actuó en fe. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Y cómo fue probada su fe? ¿Quién dice que nuestra fe no ha de ser probada, hermano? Amén. Con que es probado el oro, decía Pedro, el oro, que para llegar a ser precioso, metal precioso, tiene que ser purificado En fuego. por el fuego. El oro no se purifica sin fuego. La fe de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, tiene que pasar. Pero qué cosa más linda, que al pasar el crisol del fuego, nuestra fe salga todavía más bella, más reluciente, más afinada, más fuerte, más poderosa. ¿Me comprende? Amén. El fuego quita la escoria. Quita la escoria. Entonces resumamos. Vea todo lo que hemos dicho para cultivar y desarrollar nuestra fe. Cristo primero nos dijo oración y ayuno. Amén. Vamos a ir numerando oración y ayuno. Hermana Esther, este día, este jueves se toca ayuno de mujeres. Por favor, hermano, se lo suplico en el nombre de Cristo. Tomen más en serio ese día de oración. No es que se haya quejado de hermana Esther. A veces mi esposa me comenta lo que sucede. No se le da la debida importancia el día de oración. Si es un día, por el amor de Jesucristo, ¿a qué horas, hermana? 9 de la mañana, hermano. ¿Cómo vamos a cultivar nuestra fe si no le prestamos la debida importancia a la oración y al ayuno? Allá el ayuno no empiezan a las 6 y terminan a las 4. ¿Qué día? El día miércoles. Los hombres hemos convocado 2 días a la semana, miércoles y viernes. Y terminamos aquí en oración y en vigilia, hermano.
Estamos aquí en esto, hermanos, de verdad, invitando, esperando que de verdad el pueblo responda.